menos Atria y más Marcel. Bienvenido, mi estimado telepensante. En la columna de esta semana vamos a analizar qué pasó con el quinto retiro. Y parece haber algún tipo de esperanza, ¿no? Si es que Gabriel Boric, nuestro actual presidente, aprendió algo de lo que significa gobernar, entonces podríamos empezar quizás a ver alguna salida esperanzadora. Veamos, vamos caso a caso y paso por paso. El masivo retiro el quinto retiro, pero que en realidad sería un cuarto, ¿no es cierto?, fue rechazado con 70 votos a favor, 70 en contra, 2 abstenciones. El requisito que requería para ser aprobado era 3/5 votos, es decir, 93 apoyos. Así es que la medida fue archivada, por lo que en rigor no se puede volver a presentar un proyecto de ley con esta misma idea matriz en el plazo de un año. Después tenemos el tema de la iniciativa del presidente Gabriel Boric, que corrió una suerte similar porque la votación fue de 68 a 83 en contra y una abstención, 68 a favor, y 83 en contra. Bueno, se suponía que esta posibilidad de un tipo de retiro anclado a la ideología neoliberal de la subsidiariedad, dado que estaba enfocado en la gente que realmente lo necesitaba, iba a tener un gran apoyo. Sin embargo, eso no pasó. El proyecto avanzado por Gabriel Boric generó mucho resquemor y también su posición respecto del rechazo a este quinto retiro. ¿Por qué? Bueno, porque él llegó a la presidencia de la República usando esta política populista para generar apoyo en una población que se nota no tiene educación cívica. Por su parte, la derecha, que antes en masa acudió a votar a favor de los retiros, esta vez votó en contra. Es que ya no hay elecciones, mi estimado telepensante. Y no hablo de los nuevos electos, de los que están por primera vez en el Congreso. Hablo de quienes ya llevan un par de periodos y buscaban su reelección. A ellos no les importó la inflación la vez pasada. A ellos no les importó que fuera una mala política pública. Ellos fueron a aprobar ese proyecto porque era la manera de ganar votos a costa del bien común. Y no les importó. Y no les importó tampoco otro argumento que esta vez sí le importó a algunos congresistas, sobre todo del Partido Republicano, que es que las iniciativas en este tipo de materias son de exclusividad del Ejecutivo. Entonces es bastante coherente, mi estimado telepensante, que si yo voy por el rechazo y quiero que gane el rechazo y pienso que eso puede pasar, no siga serruchándole el piso a la legitimidad de la actual Constitución, porque es sobre la base de esa Constitución que vamos a tener que seguir adelante, haciéndole las reformas que correspondan y los arreglos que sean necesarios. O por lo menos hasta que se dé un nuevo proceso. De modo que todos aquellos que actuaron votando a favor del retiro, al mismo tiempo lo hicieron en contra de la estabilidad institucional. De ahí hay otro punto a tener en consideración. El diputado UDI Álvaro Carter acusó que el proyecto es la muestra de que la palabra del presidente y el gobierno tiene un problema de credibilidad y que la aprobación de cada retiro fue solo para desestabilizar al gobierno anterior y quedarse con la moneda o las monedas. Por ello, dijo Álvaro Carter, yo rechazo. Bueno, aquí se supone que habría una derrota del gobierno y de Jackson en la medida en que no pudo articular una votación favorable al proyecto subsidiario neoliberal de corte subsidiario neoliberal que planteó el gobierno. Pero yo creo que quienes piensan así se les olvida que el gobierno no quería en realidad ningún tipo de proyecto.
A Marcel no le interesa aumentar la presión inflacionaria. Entonces, y eso es obvio, porque si aumenta la inflación, enfrentamos dos escenarios el 4 de septiembre. Uno, que la gente no le crea nada al gobierno, no le crea nada a las constituyentes y empiece a añorar, mi estimado telepensante, los 30 años pasados. La otra opción es que frente a la crisis y ante la promesa de derechos sociales, que es la que yo creo que va a suceder, la gente vaya en masa a votar apruebo esta constitución. O sea, la constitución que están, el programa de gobierno transformado en constitución que han diseñado los constituyentes, ¿sí? Porque no es una constitución, eso es un programa de gobierno elevado a rango constitucional, como lo dijimos en este canal la semana pasada. Entonces, no es que el gobierno haya salido derrotado porque su proyecto no fue aprobado. Originalmente el gobierno no quiere retiros. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Quedémonos con la versión amable. Pensemos que a Marcel no lo están engañando, ni al resto de los chilenos. Pensemos que el gobierno realmente está preocupado por la inflación, por el bolsillo de esos 4 millones de chilenos que no tienen fondos para retirar y que son los más pobres y hubieran pagado los costos de la inflación sin tener ningún beneficio, al revés de los que sí podían retirar. Pensemos que este es un gobierno que de pronto se enfrentó a la realidad, como nos decía Pepe Rodríguez Elizondo, es posible que uno a veces se enfrente a la realidad, haga la lección, el aprendizaje y salga adelante. Y realmente tome el rumbo que corresponde. Supongamos eso en esta columna por un momento. Y entonces, digámoslo, eso sí, dejemos rebotando la pregunta, ¿quería realmente el gobierno que una parte de los fondos de pensiones se pudieran retirar por los motivos que fuesen? ¿Por qué, exceptuando a la diputada Santibáñez, los otros 11 parlamentarios del Partido Comunista votaron en contra de los retiros? ¿Por qué rechazaron? Son preguntas que uno se hace. ¿Qué es lo que tendría que haber aprendido Gabriel Boric si es que seguimos la tesis de que él efectivamente aprendió? ¿Aprendiste, Gabriel? ¿Aprendiste entonces que es necesario menos Atria y más Marcel? ¿Aprendiste que es importante la focalización del gasto? Porque tú no puedes tener políticas universales que terminen destruyendo a los peor situados de la sociedad, que es justamente a ellos a los que hay que proteger, como se hizo bajo la mejor y peor administración que ha tenido el modelo contenido en la Constitución de 1980. Parece que algo aprendiste, porque tu plan Chile Ayuda también es un plan focalizado de ayuda y no es universal. ¿Qué vas a hacer entonces, Gabriel, con Fernando Atria, que quiere un Estado benefactor con políticas universales? ¿Aprendiste, Gabriel, de los problemas del hiperparlamentarismo o del parlamentarismo exacerbado, donde el Ejecutivo pierde sus facultades frente a una jauría, porque no es otra cosa lo que se dio en el gobierno pasado, de personajes interesados exclusivamente, no voy a generalizar porque siempre hay excepciones, pero prácticamente solo en su reelección a costa de lo que fuese? Si hubieses aprendido eso, Gabriel, estarías en contra de la elevación a rango constitucional del programa de gobierno que tú mismo impulsaste. Porque resulta que lo que tenemos ahí hoy día va a ser este mismo escenario de una Cámara de Diputados pero gigantesca, sin ningún contrapeso en el Senado y con escuálidas facultades del presidente de la República. O sea, el Congreso lo va a poder acusar constitucionalmente, pero el presidente de la República, comillas, que serían un régimen parlamentario, un primer ministro, no va a poder disolver al Congreso. Entonces, si entendiste cuál es el problema del hiperparlamentarismo para un gobierno y para la gobernabilidad de un país, ¿no sería razonable que tú estuvieses por el rechazo? ¿Te convenciste de que es una mala idea?
Veamos, para aprender tenemos que entender qué significa aprender. El ser humano, mi estimado telepensante, se vincula a la realidad de una forma que va construyendo ideas y esas ideas son una teoría y esa teoría tiene un correlato, es decir, un asentamiento en nuestro mapa neuronal, ¿sí? Desde la neurociencia sabemos que apelar a las emociones es el método de persuasión y de manipulación más efectivo porque a las emociones somos susceptibles, funcionan como una motivación inmediata. Por eso es que podemos actuar sin pensar ante la rabia que nos puede producir que haya desigualdad y explotación. ¿Me entiendes? Ese es el punto. A nivel cerebral, la zona que se encarga de las emociones es la amígdala, es la estructura más importante dentro del sistema límbico, que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. A ver, se puede simplificar mucho esto, pero hay que decir que el sistema límbico es algo así como el juez, que determina lo que merece ser aprendido. Y aquí yo me pregunto, ¿el sistema límbico de Gabriel habrá aprendido la lección? ¿Habrá determinado que merecía ser aprendida la lección que le deja este rechazo del quinto retiro? Pues bien, esa amígdala, que es algo así como el juez, este sistema límbico también plantea o elige qué es lo que tiene que ser memorizado. Pero ¿cómo funciona la memoria, mi estimado telepensante? El cerebro no está diseñado para razonar y sacar las mejores conclusiones, sino que para lograr que el individuo que lo posee sobreviva a los ataques, las amenazas, el hambre, etc. Por eso es que tenemos instintos de autoconservación, de reproducción, reproductivos, etc., ¿no? ¿Qué es lo que hace el cerebro entonces con la información que recibe? ¿Qué es lo que hace esa memoria inconsciente, ¿no? Primero, ajusta lo que no encaja. Es decir, si yo tengo la concepción de que todos los hombres son malos y que el patriarcado, etcétera, y de repente hay un hombre que no puedo negar, digamos, su bondad, su generosidad, etcétera, yo voy a tratar de ajustarlo. Y voy a decir, no, lo que pasa es que, bueno, él es una excepción, está fuera de la campana de Gauss, o resulta que le cayó un palo en la cabeza y se le activó la parte femenina. Entonces, por eso es que es así. Cambia lo que no le gusta. Esto es otra cosa que hace la memoria inconsciente en el cerebro, porque, como dije, su objetivo es la sobrevivencia. No es el razonar correcta y lógicamente. Entonces, cambia lo que no le gusta. Yo puedo ver algo y si no me gustó, incluso en mi propia mente cambiarlo. Entonces no me gusta, por ejemplo, que Allende haya dejado el país en el descalabro y que en vez de un salvador haya sido el victimario de las clases más pobres de nuestro país y del país completo. No, eso como no me gusta lo transformo en salvador, lo transformo en un ícono a seguir, lo cambio. Elimino además lo que duele, como una vez me dijo un amigo de izquierda dura, digamos. Cuando yo le conté cómo las JAP, ¿no es cierto?, se robaban la comida y después la comerciaban en el mercado negro. Me dijo, no, yo sé que es verdad, pero no me lo digas porque me duele mi corazón, ¿sí? Por eso hay que eliminar lo que duele, esa parte del relato no hay que verla. Y además la memoria inconsciente ensalza lo que agrada. Eso quiere decir aquella parte de los discursos, si seguimos con el caso de Allende, en que él realmente encarnaba ese ser superior que le atribuyen los idólatras. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esta red de memoria tejida, ¿no?, a nivel neurológico? Y pasa algo como las lecciones que a Gabriel Boric tiene que haberle dejado el quinto retiro. Se produce una disonancia cognitiva que equivale a que a uno le sacudan, ¿no es cierto?, el mapa neurológico y se desarmen esos anclajes entre neuronas que marcaban el mapa del aprendizaje. ¿Estará con disonancia cognitiva nuestro presidente, estimado telepensante? Porque esa es la gran esperanza de este país. Que esté así como diciendo, pero ¿cómo pasó esto? Pero si es que a mí no me enseñaron. ¿Cómo? ¿No me enseñaron? No, fíjate que no me enseñaron que habían 4 millones de chilenos que no tienen fondos en la AFP. Y que si yo inyecto liquidez en la economía sube la inflación, eso yo no lo sabía. Es que no me leí el libro del economista callejero Axel Kaiser, ¿no? Deberán de tenerlo, lo vamos a poner en el currículum escolar. Para primero, segundo, tercero y cuarto medio y lo vamos a evaluar en la próxima PSU, PTU o como se llame. Tampoco me enseñaron
que el 1 de octubre de 2029, perdón, me estoy adelantando, de 2021, o sea, estoy corriendo en el tiempo. Entre los 3 retiros se habían gastado 47.731 millones de dólares de los ahorros provisionales de los trabajadores. Eso quiere decir que si el gobierno tenía por presupuesto fiscal más o menos entre 70.000 y 75.000 millones de dólares, solo en retiro de las AFP, en 1 año y medio, una cosa así, se habían gastado, habíamos inyectado en la economía 1/3 más, o sea, la mitad de eso había crecido la economía en liquidez. Tampoco me habían enseñado que esos afiliados habían retirado aproximadamente un 24% de sus ahorros destinados para la pensión, lo que equivale a perder 5,9 años de ahorros previsionales, el gran problema del sistema de AFP. Las lagunas previsionales. O sea, cada persona que retiró perdió en promedio 6 años, tiene una laguna ahora de 6 años de ahorro provisional. Las pensiones son bajas, ¿no es cierto? Y con esto las pensiones caerán solamente con los 3 retiros, un 28,3% en promedio. Tampoco me enseñaron, tendría que estar diciendo en su disonancia cognitiva Gabriel Boric, que de un universo inicial de 12,2 millones de afiliados, pensionados y beneficiarios con saldo en sus cuentas al 30 de julio de 2020, 3,9 millones efectuaron retiros por el total de sus fondos, quedándose sin ahorros para sus jubilaciones. De esas personas, solo 1.700.000 siguen cotizando. Cerca de 3,9 millones de personas retiraron entonces el total de su saldo producto de los primeros 3 retiros. Con un 4.º retiro, Boric seguro no lo sabía, porque si no nunca hubiera estado a favor de los otros 3, no es que tuviese intereses, ¿no? Como parte importante de la derecha, que traicionó la Constitución, traicionó su juramento, etc. Y que votaron a favor. Y ahora vienen a tratar de que se callen los que han sido leales a sus principios. Con un 4.º retiro, hasta 5,6 millones de afiliados y pensionados podrían quedar sin saldo, lo que representa cerca del 44% del total de afiliados y pensionados del sistema previsional, o sea, la mitad de quienes estaban afiliados se quedaban prácticamente en cero, mi estimado telepensante. Eso es lo que implicaba este 5.º, 4.º retiro en la práctica, ¿no? ¿Para qué hablar de lo que significa en términos de que hay que tener presente que los 3 retiros que se aprobaron sumaban estos 48.000 millones de dólares, cifra que representaba un 24% del ahorro de las personas para sus pensiones futuras? Estamos hablando de un cuarto. Un cuarto de las pensiones futuras se hicieron sal y agua y se tradujeron en inflación. Porque además parte importante de esa gente no gastó la plata en nada urgente, digamos. El primer retiro, uno de cada 3 pesos se gastó, y mucha gente que hizo retiros tenía su trabajo y su ingreso como siempre. Con un 4.º retiro, el total en la inyección de la economía podía llegar a 65.000 millones de dólares, lo que representa un 32% del ahorro de las personas para sus pensiones futuras. Por supuesto que Boric tendría que decir: a mí nadie me dijo, nadie me enseñó. Así como algunos libertarios que tienen canales y que escupen por el colmillo, yo los entiendo, que están enojados porque están con miedo de que finalmente se expropien todos estos fondos y se deje a la gente sin su propiedad. Pero tú no sacas nada con que te devuelvan un campo quemado y destruido, tú no sacas nada con que te pasen 100 millones de pesos en billetes como los venezolanos, que ha sido un turro y valga 10.000 pesos por la inflación. Entonces hay que intentar complejizar un poco el análisis, sobre todo cuando uno supuestamente se dedica a los análisis antes de criticar a la gente, además de tener claro, y este es un punto que liberales, libertarios en general les cuesta mucho integrar en su cosmovisión, que la economía no funciona sola. Mi estimado telepensante, la economía no funciona sola. La economía es lo que hacemos las personas, por lo tanto responde a nuestras creencias, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y si nosotros destruimos la estabilidad institucional de un país, a lo que concurrieron quienes violaron sistemáticamente la Constitución
con los retiros, atribuyéndose una facultad que era exclusiva del Ejecutivo, nosotros destruimos el valor del dinero. Yo no sé cuánto se tiene que estudiar para entender la correlación entre estabilidad institucional y desarrollo económico. Pero hay papers en que nos dicen un abstract, como de 10 líneas nomás. Así que yo lo recomiendo, incluso si está en inglés, uno lo puede poner en DeepL. Es una muy buena traductora y ahí uno lo traduce, para entender en 10 líneas lo que significa. Acemoglu y Robinson, incluso le puedo citar, para que se entienda lo que la estabilidad institucional significa para un desarrollo económico. No hay, es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo económico. Por lo tanto, todos los diputados que han votado a favor de los retiros son responsables de la destrucción, no solo institucional, sino que económica de este país. Y ya no sacan nada por tratar de sacar la castaña, ¿no es cierto?, con el guante ahí blanco, con la garra del gato, no me acuerdo cómo se dice, ¿no? No le enseñaron al señor Boric, así como no le ha enseñado a algunos libertarios, que el anticipo de rentas vitalicias amenaza la viabilidad de esta modalidad de pensión y el financiamiento de las jubilaciones de los casi 700.000 pensionados que reciben un pago en esta modalidad. Tampoco que para pagar mejores pensiones se necesita ahorrar más y desde distintas fuentes de financiamiento. Menos aún que no se deben seguir aprobando estos retiros que van a dejar sin ahorros a las personas en su vejez. En total, entonces, tenemos que entre los 4 retiros de fondos de pensiones habrían habido 5.612.271 afiliados y pensionados sin saldo. Y eso es muy importante tenerlo a la vista. Los efectos en la renta vitalicia, en el adelanto de los beneficios para los pensionados de dichas rentas, que generaría riesgos adicionales y muy graves para la estabilidad financiera. Y todo eso ahora ya Gabriel lo sabe. La pregunta es, ¿aprendiste, Gabriel? Tiene que haber aprendido también, si es que queremos tener esperanza en un futuro que recupere las tradiciones republicanas de Chile y Gabriel acepte que esa es la forma de gobernar este país, en que Gabriel haya entendido que no se le puede mentir de la forma descarada que lo hizo a la ciudadanía, decepcionando a los electores de la forma que lo hizo. Porque la inflación, la caída de la inversión va a generar desempleo y es muy probable que para el 4 de septiembre haya un proceso inflacionario ya desatado con un problema de empleo muy importante. Entonces uno esperaría realmente que el presidente mirara lo ya aprobado en la convención bajo el prisma que le entregó y le regaló esta experiencia del quinto retiro. Todo lo que ha aprendido para estar en contra, porque sigamos con la tesis de que nuestro presidente Gabriel Boric estuvo dispuesto quiso rechazar este proyecto del quinto retiro por el bien de los chilenos, en pos de que no aumente la inflación, para que la gente no se quede sin pensiones. Supongamos que le está haciendo caso a Marcel y que tenemos un Chile que está caminando con menos Atria y más Marcel. La pregunta es, ¿qué es lo que aprendió Gabriel? Debería haber aprendido que no ha aprendido nada y que su educación no fue de calidad y que la calidad es saber estas cosas. Se puede ir con Rousseau, al Emilio, a él que le gusta, digamos, los padres, bueno, él se va con los tataranietos de la izquierda, ya muy demasiado en este tipo de sistemas en que se casan padres con hijos y terminan, digamos, todos medio teóricamente, en el caso de quien a él lo inspira, García Linera, etcétera, muy mal formados. Pero si él se va con Rousseau, Rousseau dice, no le enseñemos a los niños en las escuelas aquello que de adulto tienen que desaprender. Enseñémosles cosas que tengan que aprender. Imagínense todo lo que está teniendo que desaprender Gabriel Boric, si es que quiere sacar una lección real de lo que aquí ha pasado con el quinto retiro. Toda la ideología que se tiene que sacar de encima. ¿No será ahora que él empieza a denunciar, él mismo empieza a denunciar, que él no tuvo una educación de calidad, sino que le lavaron el cerebro? También podría aprender la importancia que tiene el saber.
¿A partir de quién? Del caso Ischia. Tan amorosa, tan buena tela, tan representativa y conectada con el pueblo. En un mes quemó su capital, por ignorante. Simplemente por ignorante, por chorita. Entonces, uno se pregunta, además, ¿aprendiste, Gabriel, que quizás Sebastián Piñera, al que intentaste votar por todos los medios, se haya cobrado su venganza? Tanto que ustedes reclamaron que todo era insuficiente, tanto que trataron de votarlo por la mala. Y resulta que entonces abrió la billetera completa y a ti ahora no te quedó nada. ¿Aprendiste, Gabriel, que se cosecha lo que se siembra? Y lo más probable es que, como dice este dicho, sí me lo sé, un viejo antiguo dicho árabe, dicen que siéntate delante de tu tienda y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Yo me imagino ahora al expresidente Sebastián Piñera sentado enfrente de su tienda viendo cómo va Gabriel Boric en su caída libre, porque no quedó nada. ¿No viste, Gabriel, que todo era insuficiente? ¿Y no crees tú, Gabriel, te lo vuelvo a repetir, que tus amigos en los medios, en las escuelas y en las universidades que convencieron a la gente de que la estabilidad constitucional y el neoliberalismo eran los responsables del malestar? ¿No crees tú, Gabriel, que es hora de haber aprendido y pasar a enseñar que lo que estaba mal no era este neoliberalismo que tú quieres enterrar supuestamente, dado que ahora estás haciendo proyectos de gasto focalizado? ¿No crees tú, además, que no había que, como dijo Jackson, meterle inestabilidad al país? Porque estos son los efectos. Y eso es lo que ustedes querían hacer y es lo que hicieron, de hecho. Ahora, ¿cómo puede la gente perdonarle a nuestro presidente el que haya hecho campaña con los retiros y haya votado a favor y hoy día se ponga el traje de responsabilidad fiscal? ¿Entiendes, Gabriel? ¿Aprendiste, Gabriel, que lo importante es saber que uno está haciendo lo correcto, que uno está actuando en pos del bien común? Lamentablemente, con esa calidad de educación que recibiste teniendo de ventríloco a Atria, era difícil. Pero uno siempre puede ser un self-made y puede estudiar por sí mismo, por sí solo. Ahora, ¿crees que esto es lo peor? No, lo peor es la violencia. Eso todavía no surge. Estuvo a punto de surgir con los portuarios, porque los portuarios amenazaron con un paro en caso que no se aprobara este quinto retiro. Mi estimado telepensante, ¿se ha preguntado usted por qué no se fueron a paro? Qué raro, ¿no? Hay que construir entonces una casa para Marcel, que hoy no tiene realmente ninguna posición sólida dentro del gobierno. Uno le diría a Gabriel, aprovecha, uno le daría ese consejo, aprovecha que tenemos presidencialismo hiperreforzado, cambia a tus ministros, recupera la estabilidad institucional, cuéntanos a los chilenos qué es lo que está pasando, cómo funciona la economía, el sistema político, por qué fracasó Allende. Cuéntales cómo te lavaron el cerebro en la universidad y convoca a un apoyo transversal para una reforma de pensiones que vuelva al proyecto que les dio origen, al proyecto original. Explica a los chilenos qué es lo que hicieron realmente mal los gobiernos durante los últimos 30 años y que dependía de ellos. Cuéntales cómo destruyeron el sistema de pensiones, por qué ha habido que pasar años pagando créditos tan caros. ¿Por qué hay que acudir a un factoring o a un crédito de consumo si lo que se quiere es emprender un negocio? Saca a la Maya Fernández y despide al subsecretario para no tener influencias externas de un modelo que tú ya sabes nos conduce al fracaso. Retira tu apoyo a la Convención Constituyente, porque eso es lo que un Gabriel que aprendió la lección debiera de hacer, porque la Convención Constituyente es el resumidero de este botón de muestra de lo que hubiese sido un quinto retiro, de lo que ha sido el debilitamiento institucional que ha permitido este tipo de iniciativas, del populismo desbocado, del dolor de quienes hoy día no les va a alcanzar para fin de mes.
Entonces uno dice, ¿qué haría yo si estuviese en el lugar de Gabriel Boric? Una glasnost, lo he dicho muchas veces. Creo que acá, si lo pudo hacer un Gorbachov llamado Mijael, ¿por qué no lo va a poder hacer un Boric de nombre Gabriel? No solo riman, sino que tienen las mismas iniciales. Una glasnost para Chile, que caiga quien caiga. Hay que hacerse cargo del malestar real que provocó las protestas del 18 de octubre. Y entonces Gabriel debiese estar conversando y reflexionando consigo mismo y preguntarse, ¿quién salió a protestar para que se acabara el Senado? ¿Quién pidió más inmigración y que se use el resultado de su trabajo, de su esfuerzo para sostener a personas de otros países? ¿Quién quiere una casa arrendada, un derecho a la vivienda en casa arrendada por el Estado para estarle debiendo al burócrata de turno el techo bajo el cual uno vive con su familia? ¿Quién estaba de acuerdo con que a los delincuentes extranjeros se los dejara para siempre viviendo en Chile? Bueno, como tenemos tanto espacio en las cárceles y no hay hacinamiento, entonces llenemos las cárceles, además de lo llenas que están, con criminales extranjeros. ¿Quién quería un Estado plurinacional, más burocracia y menos poder para la gente? Sí queríamos descentralización, eliminando el Senado, que es el que representa a las regiones. ¿Quién salió a pedir por un recrudecimiento de la situación económica y una mayor inestabilidad institucional? ¿Cuántos padres exigieron a gritos poder renunciar a su derecho preferente a la educación de sus hijos? Y realmente, Gabriel, ¿sigues creyendo que por el solo hecho de que se liquide la educación privada, la salud privada, las prestaciones básicas privadas, por osmosis va a mejorar la estatal? ¿En qué mejora la calidad de nuestra educación hablar lenguas muertas en las que nunca se escribió nada hasta que alguien, un occidental, las puso en el formato del alfabeto, el abecedario occidente? Ahora, si uno va a esos días de estallido, ahora con el nuevo prisma, Gabriel podría hacer un raconto, ¿no? Y preguntarse, ¿cuántas personas salieron en realidad a protestar por los malos servicios del Estado? ¿Y cuántos artículos ha aprobado la Convención Constituyente para mejorar esa falla telúrica de nuestro país, que es el mal funcionamiento del Estado? Bueno, yo le diría a Gabriel Boric que empezó mal, porque sintonizó en sus primeras semanas mucho más con las dinámicas nepotistas que él mismo denunciaba, que con el grito de no más abuso de una ciudadanía cansada, no por el modelo, no por la Constitución, sino que por muchos de sus administradores, tampoco por todos. Entonces, si uno le pudiera proponer algo, dado que él está en un proceso de aprendizaje, tiene que desaprender, entrar en disonancia cognitiva y aprender. Sería bueno que se diera una vuelta a Finlandia, por ejemplo, y viese cómo es la educación de calidad, o cómo Irlanda hizo una revolución en la educación que los puso en primer nivel de la prueba PISA y de desarrollo y de crecimiento económico. Ahora, solamente para terminar, mi estimado telepensante, dado que ahora tenemos esta posibilidad de que Gabriel Boric haya aprendido algo, de que por lo tanto se distancie de la Convención Constituyente y diga, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Que haya entendido algo de economía y de cómo funciona un país y de las dificultades que tiene quien gobierna, quien realmente gobierna. En ese caso, uno tendría que decir que el esfuerzo que hizo y que está haciendo aquella parte de la clase política, principalmente recién electos y en su primer periodo, por reconducir a Chile a su camino republicano, porque gane el rechazo, se hagan las reformas y podamos seguir adelante sin un descalabro total y absoluto que nos conduzca al Chilezuela, que todos odiamos, uno podría entonces pensar que hay una salida, que si Boric aprendió de lo que pasó con el quinto retiro y de todo lo que hemos hablado acá, además de todo lo que nosotros no somos capaces de abordar, entonces existe la posibilidad de que Chile
pueda pegarse un salto cuántico y no caer al abismo del que está al borde. Pero, mi estimado telepensante, también existe otra posibilidad, que es que todo esto sea un artilugio, como la ida de Jadwe a Venezuela. ¿Por qué Jadwe fue a Venezuela a hablar con Maduro? Porque Jadwe quiere mantenerse como una opción en el caso de que haya nuevas elecciones, distante de Gabriel Boric, distante de la caída y del aumento del rechazo a Gabriel Boric. Esa es la realidad. Y todo lo que dijo son mentiras y es propaganda, así. Así funciona la izquierda. Entonces, cuando uno ve que pasan este tipo de cosas, uno tiene que tomar ejemplos como el de Jadwe, que por lo demás, ¿se acuerda usted que dijo que los cubanos habían inventado el remedio a esta enfermedad tan tremenda que nos afectó en los últimos 2 años? ¿Quién le ha cobrado la palabra a ese señor? Bueno, así miente esta gente, así actúa, esas son las caretas que usa. Entonces, al menos yo me quedo con la duda. ¿Por qué el Partido Comunista votó en contra del retiro, del quinto retiro, si Carol Cariola aseguró? Ahora, este sistema de pensiones es una estafa con la que tenemos que terminar de una vez por todas. Y sin embargo votan en contra. Curioso, ¿no? El que se acercó mucho a la sensación que a mí me dio todo este tongo, si es que así lo fue Cristian Lavé, que es integrante de la Unión de la UDI, y dijo: el nuevo retiro de fondos previsionales es una mala política pública. Hoy al gobierno le preocupa la inflación y que los chilenos estén quedando sin fondos previsionales. ¿O les preocupa que ya no tendrán esa plata para expropiar? Nadie puede culpar a quienes genuinamente trataron de defender hasta las últimas consecuencias su juramento y la vigencia institucional de la Constitución de 1980, que es bajo la cual debiésemos de regir nuestras vidas actualmente. Nadie puede culpar a esos diputados por habérsela jugado por el camino que le quedaba a Chile, recuperando el modus operandi republicano que nos caracteriza. Pero sí, déjeme decirle algo. Si Boric aprendió esta lección, vamos a ver al menos cumplirse algunos de los puntos que yo le estoy diciendo. Porque si él aprendió, no va a poder apoyar el programa de gobierno que era el suyo propio, pero que obviamente que es un programa que no escribió él, promovido a nivel constitucional. Sin embargo, si todo este tongo fue para dividir las votaciones y conservar los fondos para financiar los primeros años de la revolución, entonces sí que estamos en aprietos. Que tengan una muy buena semana.